En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la serie de resúmenes de fin de año. Hoy es sábado 23 de diciembre de 2017. Esta es la emisión 18.014 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que los días de la semana que nos visitas lo hagas feliz, porque aquí te estaremos esperando con una sonrisa para servirte. Que si buscas ese ingrediente especial que le da el saborcito a tus comidas, lo encuentres. Que si quieres llevarte la mejor fruta o el mejor corte de carne para la comida de mañana, haya siempre alguien de nosotros dispuesto a servirte. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. La noticia del sexto mes del año fue de carácter internacional y con importancia global. El efecto sucedió el 1 de junio y fue la decisión del presidente norteamericano Donald Trump de renunciar al Acuerdo de París, la iniciativa global que en 2015 habían aprobado los países partícipes en la cumbre de cambio climático realizada en París, capital francesa. La decisión de Trump, a pesar de sus repercusiones en contra del proceso compromisario multilateral para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no causó sorpresa, aunque sí malestar, por las consecuencias que pueden tener en el desarrollo de ese acuerdo. De algún modo, Trump fue coherente, ya que, en primer lugar, siempre ha estado en desacuerdo con lo que se advierte en relación al cambio climático. Segundo, explicó por qué su país necesita usar todos los tipos de energía. Tercero, según dijo, porque el Acuerdo de París tiene pesadas cargas económicas y financieras para Estados Unidos. Y cuarto, porque es desventajoso, ya que no es suficientemente duro con China e India. Vale recordar que el Acuerdo de París fue suscrito por 195 países durante la COP21 en la capital francesa a finales de 2015. Los compromisos asumidos por esos países están orientados a controlar el aumento de la temperatura global. ¿Aló? ¡Navidad! ¡Qué alegría escucharte! Ahora sí llegó el momento de comer buñuelos, prender velitas y bailarnos todas las canciones. Esta Navidad celebremos los 50 años de los alumbrados EPM e iluminemos juntos a Medellín. Comparte tu historia en www.alumbradosepm.com o en redes sociales usando la etiqueta #AlumbradosEPM. 50 años de historias en Navidad. Alcaldía de Medellín EPM. Este es el resumen de acontecimientos de junio. Al comenzar el mes, la Contraloría General de la República concluyó que 135.000 millones de pesos valía el detrimento para la nación por el otorgamiento de 2 créditos por 120.000 millones de pesos por parte del Banco Agrario a Navelena, la empresa contratada para recuperar el río Magdalena, pero que se fue a pique como consecuencia del lío de Odebrecht, su accionista mayoritario. Meses después, exactamente en octubre, el Banco Agrario aseguró haber recuperado 156.000 millones de pesos correspondientes al crédito de Navelena. El 2 de junio, tras la inversión de $100 millones, ISA puso en operación el primer proyecto de interconexión eléctrica que desarrolló en Chile, donde tiene presencia hace varios años en el negocio de concesiones viales. La filial de transmisión de ISA en ese país, Interchile, tenía además en marcha la construcción de otra línea de 755 kilómetros de longitud que reforzará el sistema de transmisión de energía chileno entre la capital, Santiago, y el norte del país. En Colombia, el gobierno anunció la extensión del programa de subsidios a la tasa de interés para la compra de vivienda nueva al elevar el techo del valor del inmueble sujeto del beneficio a 320 millones de pesos, con lo cual esa cobertura aumentó en 40.000 el número de cupos disponibles y las posibilidades de crecimiento en el sector de la vivienda. Por otra parte, una particular sentencia emitió el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira. Confirmó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Oral de Riohacha, con el cual fueron condenados
Promigas y el Ministerio de Minas a indemnizar a familias de 8 personas que fallecieron en 2001 por un atentado sucedido el 21 de octubre contra el oleoducto Ballenas-Barranquilla. El fallo le impuso a Promigas y al Ministerio la obligación de indemnizar con 3.700 millones de pesos a las familias, incluidas las de los heridos y también las afectadas por daños en las viviendas. El atentado fue obra de un grupo guerrillero. De otra parte, en Medellín, el Consejo de la Ciudad aprobó el proyecto de Acuerdo 079, mediante el cual fue autorizada la administración municipal para disponer de 600.000 millones de pesos de transferencias de EPM con destino al proyecto Corredor Vial de la 80. Esos recursos, que serán girados en 2 tramos de 300.000 millones entre 2017 y 2018, surgen de la venta de la participación que EPM tenía en Isagen y que vendió en 2016. El año pasado, Antioquia redujo 54% el índice de lesionados por pólvora. Sin embargo, 64 menores resultaron quemados por irresponsabilidad de los adultos. Quemar pólvora es un peligro, y mucho más con niños a tu lado. Un mensaje de Teleantioquia, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Policía Antioquia, Secretaría de Gobierno de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. El 5 de junio, de nuevo, un ataque terrorista causó dolor en Inglaterra, donde una banda de extremistas atacó en Londres a transeúntes, unos primero atropellados con un camión y luego otros violentados con armas. Una semana antes hubo un atentado en Manchester a la salida de un concierto. En la madrugada del 6 de junio, el gobierno logró un acuerdo con los líderes del paro cívico en Buenaventura, con el cual terminaron 21 días de una parálisis que afectó la actividad económica no solo en el territorio portuario. El compromiso principal asumido con esa ciudad fue hacer inversiones durante un año por 1.5 billones de pesos en infraestructura de servicios públicos, salud y otras áreas, recursos respaldados por un fondo fiduciario. Ese paro generó pérdidas por 300.000 millones de pesos, según los cálculos de diversos sectores. Pero era uno de varios paros que se apagaba, porque seguían en cese de labores los maestros, a quienes respaldaron empleados de la rama judicial y de otros sectores. Ese día, el Invías recibió apenas una propuesta del único interesado en el 12% que restaba para concluir las obras del túnel de la línea. Se trataba del consorcio La Línea, integrado por Conconcreto y la firma Solarte y Solarte. Ese proyecto estaba suspendido a raíz de la declaratoria de caducidad del contrato anterior que le fue adjudicado a la firma de Carlos Collins. La inversión pendiente de ejecución era de 224.000 millones de pesos. De otra parte, Cementos Argos anunció que será proveedor en la construcción de una estación espacial en la Guayana Francesa, proyecto denominado Ariane 6, propiedad de la Agencia Espacial Europea. Será una plataforma de lanzamiento de vehículos espaciales para cuyas obras Argos despacha 21.000 toneladas de 3 tipos de cemento. El Fondo Monetario Internacional volvió a renovarle a Colombia el acceso a la línea de crédito flexible que por 11.350 millones de dólares le dejó a disposición para usar en caso de requerimientos extraordinarios. Aunque el país le fue aprobada esa línea desde el año 2009 y en los sucesivos años le fue renovada, no ha necesitado acudir a ese mecanismo. De todos modos, el Fondo Monetario Internacional le mantuvo la disponibilidad de esa línea al país por considerar que estaba muy expuesto a riesgos globales como la posibilidad de cambios en la dirección de los flujos internacionales de capital. De otro lado, con la aprobación en el Congreso de la República, quedó lista la adición presupuestal que por 8.56 billones tramitó el Gobierno Nacional. Con ello, el presupuesto general de la Nación para 2017 quedó en 233 billones de pesos. Los recursos de la adición procedieron de la reforma tributaria y de otros rubros, como los excedentes de entidades oficiales. En 2016, Antioquia redujo históricamente el número de incidentes por pólvora. Sin embargo, muchos animales sufrieron con las detonaciones. Quemar pólvora es un peligro, y mucho más con mascotas cerca. Un mensaje de Teleantioquia, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Policía Antioquia, Secretaría de Gobierno de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. El 7 de junio, con ingreso gratuito a 4 películas que estaban en cartelera, Cine Colombia celebró sus 90 años de actividades que comenzaron tras la constitución como empresa el 7 de junio de 1927 en la Notaría Segunda de Medellín.
La empresa, que en 2016 recibió a 61 millones de espectadores en sus salas de cine, comenzó actividades en el recordado Teatro Junín en el centro de Medellín. Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo le concedió un crédito a Colombia por $450 millones, especialmente para respaldar el desarrollo de infraestructura en el país mediante alianzas público-privadas con la participación de la Financiera de Desarrollo Nacional. El crédito tiene un periodo de gracia de 5 años. Mientras tanto, en Venezuela se cumplían 70 días de marchas, protestas y un sinnúmero de manifestaciones de opositores que reclamaban un cambio en el gobierno y al menos convocatoria de elecciones, a lo cual siempre se negó. Y con los días aumentaba la cifra de víctimas. Eran 65 las personas fallecidas en distintos incidentes, la mayoría de la oposición. Entre tanto, en Jericó el Consejo aprobó un proyecto de acuerdo en oposición al desarrollo de minería metálica en ese municipio, tal como 10 días antes también lo hizo el Cabildo de Támesis. En Jericó, desde hace 12 años, la multinacional Anglo Gold Ashanti está haciendo exploración en la zona de Quebradona, donde hay potencial de cobre. El 8 de junio, la Financiera de Desarrollo Nacional le concedió un crédito por 350.000 millones de pesos a la concesionaria Devimar, responsable del proyecto Autopista Mar 1, obra que contribuirá a mejorar la conectividad entre el Valle de Aburrá y Urabá. Y ese día se conoció que la multinacional estadounidense Cargill, que recién había adquirido Apoyos Bucanero, empresa avícola con 5.000 empleados, haría inversiones por 300 a 500 millones de dólares para expandir la presencia en el mercado colombiano. El 9 de junio, Corantioquia declaró área protegida a la Ciénaga de Barbacoas en Yondó, una zona selvática y acuática de 32.000 hectáreas. Con esa declaratoria quedaron restringidas las actividades económicas. Hasta entonces, Corantioquia completó 202.000 hectáreas de territorios protegidos en Antioquia. El 12 de junio, ISA ganó una licitación pública internacional en Chile para construir un conjunto de transformadores de 500 a 220 kilovatios en las subestaciones Nueva Cardones, Nueva Maltencillo y Nueva Pan de Azúcar, que son propiedad de la filial ISA Interchile. El periodo de construcción es de 36 meses y la inversión de $73 millones. El contrato, que fue adjudicado por el Coordinador Nacional de Energía de Chile, le generará a ISA ingresos anuales desde el año 2020 por $3.64 millones. Estamos repasando los acontecimientos noticiosos más destacados de junio. El día 13, rodeada de un ambiente de escepticismo, se cumplió la segunda entrega parcial del armamento por parte de la guerrilla en La Elvira, zona veredal del municipio de Buenos Aires, Cauca. Según la ONU, garante del proceso de entrega de armas, hasta entonces la subversión había dejado el 60% de esos elementos, es decir, unas 4.000 armas. El 14 de junio, el IDEAM publicó el primer estudio detallado sobre incidencia del cambio climático en el país. La conclusión general es que todos los municipios sentirán los efectos del fenómeno en mayor o menor grado. Particularmente, San Andrés fue señalado como el departamento con mayor posibilidad de afectación con la mira en el año 2040 y le siguen Vaupés y Amazonas. En este estudio, Antioquia figuró en el puesto 15 por el grado de afectación y de sus municipios la mayor amenaza es para Sabaneta, La Pintada y Río Negro. Pero los más vulnerables por eventos causados por el cambio climático son Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y Carepa. Por otra parte, ese 14 de junio, 2 años y un mes después de la tragedia en Salgar, en la que murieron 98 personas, concluyó el proceso de reconstrucción que lideró el gobierno central a través de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. La inversión fue de $35.000 millones para la construcción, entre otras soluciones, de 278 viviendas, vías, 6 puentes vehiculares y 1 peatonal. Entre tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció la formulación de pliego de cargos en contra de 8 empresas de seguridad privada por presuntamente haber incurrido en violaciones a la libre competencia al participar coordinadamente en licitaciones públicas valoradas en $30.000 millones. 7 de esas empresas y 17 directivos habían sido multados en abril con unos $26.000 millones por acuerdos atentatorios de la libre competencia. Por otro lado, el gobierno actualizó el marco fiscal de mediano plazo y el primer cambio significativo fue el aumento del déficit de 2017 en 3.1 billones a 33.4 billones de pesos. Así las cosas, el déficit central debe cerrar año en 3.6% del Producto Interno Bruto y en 2018 en 3.1%. Esas estimaciones surgieron de un cambio en la meta de crecimiento económico, para entonces ya no del 2.5%, sino del 2.3%.
Y en este repaso a las noticias de junio destacamos que el 15 comenzó el cobro de la tasa de conectividad que fue establecida por el gobierno con el fin de financiar obras del túnel de Oriente. Ese mecanismo contempla el cobro de 5.000 pesos por tiquete para vuelo nacional que salga del aeropuerto José María Córdoba y $1.5 por tiquete de vuelo internacional. Aunque generó rechazo, sobre todo entre actores de la actividad aérea, finalmente la tasa fue aplicada. Sin embargo, terminando noviembre, el Consejo de Estado ordenó suspender ese cobro en desarrollo de una demanda del gremio de las aerolíneas, ATAC, que reclama por la posible ilegalidad del concepto. El 16 de junio, después de 35 días, por fin el gobierno acordó con el sindicato de profesores, FECODE, las condiciones para frenar el paro docente. El acuerdo de 24 puntos prevé la participación de FECODE en la preparación de una reforma al Sistema General de Participaciones, orientada a destinar más recursos para educación. Ello porque, según ese gremio, entre 2001 y 2016 el sistema perdió 137 billones de pesos y 63 eran para educación. También fue parte del acuerdo una bonificación para los docentes consistente en 6% del salario en 2018, 11% en 2019 y 15% en 2020. El gobierno también se comprometió con la creación de 3 grados de preescolar para permitir el ingreso de más niños a la educación temprana y gratuita. Y en el plano internacional, ese día le cayó un baldado de agua fría al puente de la hermandad que habían construido 2 años atrás Barack Obama y Raúl Castro para terminar el diferendo de 5 décadas. En efecto, el presidente Donald Trump ordenó terminar el acuerdo y prohibió hacer negocios con la isla. Asimismo, determinó que deberían auditarse los viajes de ciudadanos americanos hacia Cuba. El 17 de junio, un atentado con bomba alteró la normalidad de los visitantes, compradores y empleados del centro comercial Andino en el norte de Bogotá. Fue en la tarde de ese sábado, 17 de junio, y a causa de la explosión que fallecieron 3 mujeres, entre ellas una ciudadana francesa. Ese día, la aerolínea venezolana Conviasa inició operaciones en la ruta Río Negro-Isla Margarita. El 19 de junio, a través de su filial en México, Ecopetrol ganó contratos en ese país para explorar 2 bloques en las cuencas del sureste, en alianza con la mexicana Pemex y la asiática Petronas. Uno de los bloques tiene área de 559 kilómetros y el otro de 586 kilómetros. El 20 de junio, el gobierno nacional les tumbó el ánimo a 1.4 millones de pensionados, quienes estaban ilusionados con el proyecto de ley que surtió todos los trámites y fue aprobado en el Congreso para reducirle la cotización en salud del 12% al 4% de la mesada. El principal argumento que expuso el gobierno a través del Ministerio de Hacienda fue la falta de recursos para cubrir los 2.3 billones de pesos que anualmente se le cargarían al presupuesto general, con lo cual se descuadrarían las cuentas fiscales. Por otra parte, ese 20 de junio, Viva Air, grupo que conforman Viva Colombia y Viva Air Perú, anunció el acuerdo para comprar 50 aviones Airbus que recibirán a partir de mayo de 2018. La operación, valorada en $5.300 millones, supone un aumento del volumen de pasajeros transportados en los 2 países, pero también una ampliación de operaciones hacia otras geografías de la región para consolidar anualmente unos 25 millones de usuarios. El 22 de junio, la Superintendencia de Puertos y Transporte les impuso multa a Easy Taxi y Taxi Smart por considerar que estaban propiciando la violación a las normas de tránsito, por permitir que vehículos de transporte especial prestaran el servicio de transporte individual de pasajeros. La multa para cada una de esas aplicaciones fue de 516 millones de pesos. Este es el resumen de noticias de junio y el día 23 hubo una noticia muy positiva para Antioquia. Así es. Ese día la Superintendencia del Subsidio Familiar anunció el levantamiento de la intervención administrativa de Confamiliar Camacol, casi 6 años después de haberla ordenado por la situación financiera muy crítica en que estaba la entidad. La Caja de Compensación tiene 1.400 empresas afiliadas con 22.000 trabajadores y alrededor de 56.000 beneficiarios, la mayoría de ellos de Urabá, el Bajo Cauca y el Nordeste. El 24 de junio, nuevamente un incendio alteró la normalidad en la generación de energía de EPM. La conflagración sucedió ese día en la Central Playas, lo que afectó el 5.6% de la capacidad de generación de la empresa, aunque no causó daños en el personal. El 25 de junio, Guatapé fue centro de la atención nacional ese domingo. Una embarcación con 168 personas a bordo se hundió en la represa, lo que causó la muerte de 7 personas y heridas a algunas más.
Y aunque el accidente pudo ser más grave, lo que quedó claro fue la burla a las disposiciones de seguridad para el transporte turístico en el embalse. Entre tanto, el 26 de junio, Panamá prohibió la importación de productos cárnicos y lácteos provenientes de Colombia a raíz de un brote de fiebre aftosa en la población de Tame, Arauca. La decisión de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos fue temporal. La misma decisión tomaron las respectivas autoridades de Chile y de Perú. El 27 de junio, la Comisión Europea le impuso una multa de 2.420 millones de dólares a Google, a la que encontró responsable de abuso de posición dominante en el rol de motor de búsquedas, ya que usaba ventajas ilegales a productos y servicios propios en detrimento de otros de empresas competidoras, pero también en detrimento del consumidor. Destaquemos que ese 27 de junio terminó el proceso de entrega de armas por parte del grupo subversivo FARC, que desde entonces pasó a ser una fuerza política. En un emotivo acto realizado en Mesetas, Meta, la ONU certificó que ese grupo concluyó la llamada dejación de armas con la cesión de 7.132 fusiles. Mientras eso sucedía en esa zona llanera colombiana, en Bogotá la Fiscalía era motivo de atención nacional. La DEA y el CTI capturaron al jefe de la unidad anticorrupción de ese organismo, Gustavo Moreno, señalado y requerido por la justicia de los Estados Unidos por haber exigido dinero para favorecer al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en un caso de corrupción en su contra. Y ya es sabido todo lo que se desató desde esa captura y el proceso penal que cursa en contra del exfuncionario, a quien la justicia de los Estados Unidos también procesará. El 28 de junio, la compañía química Chem China confirmó la adquisición de la multinacional suiza Syngenta en una operación valorada en 43.000 millones de dólares. Syngenta es la primera del mundo en semillas y productos fitosanitarios y su compra se constituyó en la más grande de una compañía china en el exterior. Entre tanto, el 29 de junio, durante la cumbre de la Alianza del Pacífico, los presidentes de los países integrantes, México, Chile, Perú y Colombia, acordaron nuevos avances para la consolidación del bloque. Por ejemplo, el ingreso en calidad de estados asociados de Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. También se pusieron de acuerdo para que a partir de 2020 el roaming internacional entre los 4 países no tenga costo para los usuarios. Igualmente acordaron avances para igualar el tratamiento de doble tributación de los fondos de pensiones en los 4 países, entidades que administran ahorros por 450.000 millones de dólares. De otro lado, un fallo significativo fue el que emitió el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, ya que negó las pretensiones de 73.611 personas afectadas por captadoras ilegales, como DMG y DFRE. Esas personas alegaban por la responsabilidad del Estado en la pérdida del dinero que invirtieron en esas captadoras ilegales. Así, la nación se libró de unas pretensiones valoradas en 20 billones de pesos. Aún había otras demandas de cerca de 300 pretendientes por cerca de 22 billones de pesos. Ese 29 de junio, Viva Colombia anunció su salida de Cali y Barranquilla, mercados en los que movilizó cerca de 2.6 millones de pasajeros hasta entonces. Aunque la aerolínea de bajo costo explicó que el objetivo era optimizar el uso de la flota para garantizar mejor servicio, a la vez aseguró que retornará en 2018 a esos destinos, pero también dijo que espera mejores condiciones económicas de los concesionarios que administran los aeropuertos en las capitales del Valle y del Atlántico. El popular bocadillo veleño pasó a formar parte del grupo de 27 productos protegidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, organismo que concedió la denominación de origen. La decisión de la Superintendencia beneficia especialmente a 84 fábricas que lo producen, ubicadas en los departamentos de Boyacá y Santander. Y el mes se cerró con la decisión tomada el día 30 por la Junta Directiva del Banco de la República, reducir la tasa de intervención en 50 puntos básicos, al observar que la desaceleración económica era mayor a lo esperado y que la inflación estaba cediendo. Con ello, la tasa quedó en 5.75%. La decisión no fue unánime, lo que envió un mensaje de división en la Junta, donde algunos miembros no estaban de acuerdo con recortes tan altos. En 2016, Antioquia redujo históricamente el número de incidentes por pólvora. Sin embargo, muchos animales sufrieron con las detonaciones. Quemar pólvora es un peligro, y mucho más con mascotas cerca. Un mensaje de Teleantioquia, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Policía Antioquia, Secretaría de Gobierno de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande.
En la emisión de mañana, domingo 24 de diciembre, ofreceremos el resumen de los acontecimientos del mes de julio. Un feliz día.